están los videos por temas en YouTube, suscribir el canal. Bueno, listo. Entonces recordemos así para contextualizarlos del viernes acá que hablamos. Esto ya es el proceso de la administración de las ventas y como es toda administración, todo proceso administrativo es organizar, planear, controlar. Entonces igual en las ventas hay que formular pues, todos los datos del sector que afecten a la empresa, hay que aplicarlos. ¿Cómo se aplican? Pues con la selección del personal y que ellos mandarlos a vender. Y como tercero, evaluar y controlar la fuerza de ventas después de haberles dado una capacitación sobre el personal, sobre el producto que va a vender. Muy bien. Eso como la parte de administrativa. ¿Qué información debemos tener para poder vender? Pues el potencial del mercado. ¿Cuántos son nuestros clientes específicos? ¿Cuáles son nuestros clientes específicos, nuestro nicho de mercado? ¿Cuánto será lo esperado para vender? ¿Cuánto podemos vender? ¿Cuánto es nuestro pronóstico de ventas que la empresa puede realizar? La capacidad que la empresa tiene para responderle a ese mercado, porque puede que haya muchísimos clientes, pero si la empresa no tiene cómo responderle a toda esa demanda, pues hay que tener en cuenta esa información muy importante. Y las cuotas, por lo que decíamos, las metas de ventas, las metas que le ponemos a los vendedores, a nuestros comerciales para que salgan a ofrecer nuestro producto o servicio. Que habíamos hecho unos cálculos, sí, unos cálculos para saber cómo elaborar el pronóstico de las ventas, cuáles son nuestras temporadas, nuestras mejores temporadas, que se hace con un promedio de los 5 años anteriores, y así captamos cómo se hace, cuál es nuestra mejor temporada. Que hay varios métodos para pronosticar ventas, que en este caso pues seleccionamos como los más relevantes, que están las expectativas del usuario en cuanto a sus compras personales. Entonces el compuesto mixto de la fuerza de ventas, que es la opinión de los ejecutivos que están fuera del campo vendiendo nuestros productos y que ellos ya que los que tienen experiencia saben más o menos para cada mes cuánto son sus ventas. Tenemos también la opinión de un jurado de ejecutivos, entonces ellos son los que se supone que son expertos dentro de la empresa, son ejecutivos claves en la empresa y hacen una opinión. Está la técnica Delfos, que pues consta de varias etapas con muchas encuestas anónimas y que al final el supervisor le pregunta a los ejecutivos que hicieron que de pronto se pusieron expectativas de ventas supremamente altas, fuera de lo normal, fuera de la base, y se les pregunta que por qué ellos creen que van a hacer esas ventas tan altas, cuando se dieron ya unas respuestas salidas de lo normal. Entonces se les pregunta y vuelve y se hace nuevamente un muestreo y demás con sus opiniones anónimas. Y el análisis estadístico de la demanda, entonces ya los factores que afectan la demanda, las ventas, todo el tema de la estadística de cómo ha sido el histórico de ventas, los años anteriores y demás. Que muchos investigadores se han puesto en la tarea de averiguar cuál es la mejor técnica o método para pronosticar ventas. Pero cada empresa pues se elige la que mejor le convenga. Algunos en una época pueden hacer la expectativa del usuario, otra puede jugar con la opinión de ejecutivos y demás, y pues de acuerdo a eso hacen su pronóstico. Pero eso sí ya es de acuerdo a cada empresa, la situación en lo que la empresa elige. Entonces, ahora sí, después de este repasito, vamos a hablar sobre el desempeño del vendedor. ¿Qué tan importantes son los vendedores? ¿Serán tan importantes como el producto? Pues vamos a pensar en esa pregunta. Entonces, como manera de introducción, mientras lo piensan, recordemos que la eficacia de las ventas puede definirse por el dinero que generan, ¿no? Se supone que si somos vendedores exitosos y toda empresa lo que busca es generar
utilidades de acuerdo a las ventas. Sin embargo, pues esos datos suelen simplificar demasiado una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que inciden en las ventas que se le escapan en el control, están fuera de control de los vendedores, de los ejecutivos comerciales, como cuáles, por ejemplo, las diferencias regionales, las políticas de la empresa, la competencia y hasta incluso el mismo producto. Si es un producto difícil de vender, que la gente sea como apática, que de pronto no es de primera necesidad y en cierta época de pronto no se venda muy fácil, como está pasando ahorita en esta época de pandemia, entonces pues eso también influye. Y para eso se necesita pues de un vendedor experimentado para formular una propuesta, una estrategia de ventas que atienda todas las necesidades de un posible cliente. Entonces, en realidad el vendedor actualmente ya pasó de ser un vocero del producto a un administrador de relaciones y pasó de ser un vendedor de soluciones a ser un asesor de confianza para el cliente. Respecto a eso, entonces, le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué tan importantes son los vendedores? ¿Ustedes qué creen? ¿Son tan importantes como el producto? Los escucho. Mientras damos paso a que lleguen los Claro, demás. claro, ¿Sí? profe, muy importante, obvio, porque el producto no se vende solo, ¿no? ¿Sí? Así Ujú. sea Coca-Cola, el que sea, necesita el vendedor de la persona que promocione ese producto, que lo dé a conocer, que le explique al cliente para qué sirve, qué necesidades satisface. Es decir, hay mucho, habrá gente que de pronto ve un comercial y dice, ay, pero tan chévere ese producto, lo quiero comprar. Si no hay un vendedor que se lo facilite, pues muy difícilmente puede acceder a él. Bien, Y así el excelente. producto sea, profe, así el producto Ujú. sea lo mejor, pero si no tiene un buen asesor para venta, el producto no se va a vender, porque ¿qué sacamos tener un producto exitoso, pero si tenemos un mal vendedor? Sí, alguien que llegue desanimado a vender, no quiere, no lo quiere, bueno, Exactamente. chao, tal cosa. Entonces puede ser el producto más espectacular del mundo y puede ser lo mejor, lo último que haya salido, pero si no hay alguien disponible, alguien con iniciativa de vender el producto, es que ni el puerta a puerta se podría decir. Mm, Exacto, necesitamos vendedores, así como tú, como Eiber, como Julián, mejor dicho, y como todos los demás que yo sé que están acá con demasiado potencial, mejor dicho, eso le corre por las venas el potencial comercial y vendedor. Muy bien, ¿quién más me puede decir algo de esa pregunta? Cuéntenme. Bueno, entonces recordemos, sí, muy bien, la participación de ustedes, excelente, ya mejor dicho, son unos duros en el tema. Recordemos que la función de los vendedores en las ventas es más importante que nunca. Representa un elemento crucial en la estrategia del marketing de una empresa, porque sí, ustedes decían, podemos tener una estrategia arrolladora, los mejores en el tema del marketing, los mejores gurús del marketing, los PhD del marketing y ellos se la sudan toda hasta tardes horas de la noche, eh, sacando lo mejor de un producto, las mejores estrategias de venta, pero si dan con un vendedor que no está con las facultades, la actitud y la aptitud para la venta, de pronto tuvo un mal día el vendedor, está desmotivado porque lleva meses sin vender y eso le genera pues actitudes negativas, ¿sí? Porque ustedes saben que a veces los vendedores, por lo general los comerciales, pues viven mucho y su motivación es el dinero y ganar dinero. Pero si X o Y circunstancias los ha hecho, situaciones externas a sus capacidades, los ha hecho que tengan malas ventas durante determinado tiempo, pues ellos se empiezan a cansar y entonces es como como un carro, la gasolina de un carro, entonces se les empieza a acabar la gasolina y se les empieza a acabar la gasolina y por más de que le inyecten todo el positivismo, la emoción, si ellos no ven en resultados, su motivación que es el dinero y entonces los ingresos han disminuido, no puede salir a expresar de la mejor manera la venta, entonces se desmotiva, empieza a generar
un mal ambiente, de pronto de negativismo con los demás compañeros, pero es eso, la falta como de motivación, falta de ese apalancamiento, esa parte que le genera ingresos, la venta, y entonces eso es lo que él va a transmitir a su producto o servicio que esté vendiendo, un mal servicio. Entonces la gente nota esa desmotivación y de pronto eso como que algunos no creen en ello, pero la energía, una energía que transmiten algunas personas como que puede que sí tenga la intención de comprar el producto, pero es posible que incluso hasta ese vendedor no se lo compre, ¿verdad? Ahí se lo compra o a la competencia o busca de pronto a otro ejecutivo y demás. Por eso vamos a analizar cuáles son nuestras mejores estrategias para motivar al personal, a nuestro comercial, para inyectarlo de positivismo y motivación para que nos ofrezca el producto con las mejores intenciones y que sea el mejor vendedor estrella de nuestro producto y que le inyecte todo el positivismo, que sea capaz de enfrentar todas las se me olvidó en este momento, pues cuando los clientes empiezan a decir, a sacar los peros del producto y las cosas negativas, eso tiene una palabra, pero en estos momentos no la recuerdo. Entonces, que sea el vendedor el que convierta todo lo negativo que ve el cliente en positivo. Entonces, eso es importante. Si un cliente está motivado, vende hasta lo que sea. Es muy importante tener ese tema. Entonces, hay una tendencia en establecer las relaciones sólidas con los clientes entre el ejecutivo y el cliente mediante canales externos. Hay que tener muy importante, muy presente eso. Entonces, que el desempeño que alcanza el vendedor es el resultado de la interacción de múltiples factores. Muchos de esos están relacionados con las características personales del individuo, su motivación, su forma de percibir el trabajo. Entonces, por eso es muy importante y fundamental que los gerentes de ventas entiendan con claridad el desempeño del vendedor para aprovechar al máximo su potencial en ese sentido. Entonces, en este tema nosotros nos vamos, bueno, a quienes de pronto aún no son empresarios, emprendedores y somos empleados, vamos en este momento a meternos en el cuento en el que nosotros somos los gerentes de ventas para poder entender muy bien este tema. Entonces, vamos a entender cómo generar motivación en nuestros comerciales. Entonces, si nosotros estamos como comerciales de un banco, entonces vamos a creernos con toda nuestra convicción de que somos los supervisores. Ahora nosotros nos ascendieron y somos los supervisores, ya sabemos cómo es el tema de comercial, externo y demás, entonces ahora somos los supervisores. Y a quienes ya tienen empresa, entonces vamos a darles los tips y van a servir de apoyo para el tema de la motivación a los empleados. Entonces, como por ejemplo Eiber, la compañerita Mónica, Lady, entonces ustedes ya son unos gurús en el tema y entonces nos van a servir también de apoyo y lo que les sirva de acá lo pueden coger para llevárselo y transmitírselo a sus clientes. Entonces, como les venía diciendo, existe toda una serie de factores que apoyan, que ayudan al desempeño del vendedor. Entonces, al implantar los programas de ventas, los gerentes deben motivar a los representantes, a sus ejecutivos o comerciales, asesores o como les llamen, para dirigir su comportamiento hacia el cumplimiento de las metas de la empresa. Entonces, así los gerentes de ventas deben saber por qué los individuos de la fuerza de ventas se comportan como lo están haciendo de X o Y manera. Entonces, es sumamente importante que el gerente de ventas entienda el modelo del desempeño del vendedor, porque casi todo lo que hace el vendedor influye en ese modelo. Entonces, por ejemplo, ¿qué influye? La manera en que el gerente de ventas organiza y despliega la fuerza de ventas afecta mucho la percepción que tiene el vendedor respecto de su puesto de trabajo. Entonces, tiene que impulsarle una motivación de cuál es la importancia de ese punto que fue asignado para que el vendedor se sienta motivado y que le dé con todo a ese punto que le fueron asignados. La manera
también influye la manera en que el gerente selecciona a los vendedores y la clase de capacitación que reciben, las aptitudes y las habilidades del personal de ventas. Entonces, en la capacitación se les debe inculcar todo el tema de la motivación, ver las características, que eso va incluso cuando selecciona el personal. Mirar las características del personal, cómo es para las ventas. Hay muchos truquitos que los psicólogos hacen. Por ejemplo, los ponen, véndame este esfero, véndame este lapicero. ¿Usted cómo me lo vendería? Empiezan así con la parte psicológica y desde ahí empiezan a mirar las habilidades que tiene el vendedor, si es capaz de defenderse ante las cosas que se les presenten con los clientes y demás. Entonces, captar como al mejor personal, al más motivado, que tenga las habilidades, las características, en que no se deje desmotivar, que sea capaz de trabajar bajo presión y demás. Entonces, desde ahí influye. Y también pues el programa de compensaciones, la forma de administrarlo, todo eso influye en los grados de motivación y en el desempeño general de las ventas, porque pues la compensación, la motivación en los empleados va mucho en todo lo que se le atribuye al sistema económico. Cuando ya le tocan a uno el bolsillo, ahí es donde uno empieza a, puedes tener dos situaciones, si le inyectan si hay mucha compensación alta, pues ahí se le inyecta energía, pero si empiezan a bajar nivel salarial y de compensación, pues la gasolina a uno se le va acabando y llega a un punto en el que ya uno se cansa y se va, ¿cierto? Ya cuando uno no está rindiendo en ese lugar, pues sale de ahí lo más pronto posible. Entonces, el modelo vamos a ver acá, le ofrece al gerente de ventas un instrumento que le permite visualizar los efectos que producen sus actividades y poder apreciar cuáles son los roles que están bajo su mando. Entonces, hay que ver los variables de la persona, la organización y el entorno, los elementos de la percepción del rol. ¿Qué quiere decir la percepción del rol? Pues cómo se siente el ejecutivo, el comercial o el asesor dentro de las funciones que desempeña en la empresa, qué aptitud tiene, el grado de habilidades que cuenta el ejecutivo para desempeñar sus labores. Tenemos el grado de motivación. Entonces, porque el éxito de todo vendedor es una combinación de todas esas fuerzas que influyen de manera positiva o negativa en el desempeño que va a tener en las ventas. Entonces, todo tiene que ver para ver cómo vamos a lograr las ventas y cómo vamos a lograr motivar al personal. Entonces, vamos con las percepciones del rol. ¿Qué percepciones tiene el vendedor en el rol? Entonces, el rol, ¿qué significa el rol en una empresa? El rol que corresponde al puesto de vendedor en una empresa. Entonces, el cual se analiza con detenimiento, representa el conjunto de actividades o comportamientos que la persona que ocupa el cargo tendrá que poner en práctica. Entonces, ¿cómo percibe el ejecutivo, el comercial o el vendedor esas actividades que los pusieron a desarrollar dentro de su empresa? Son actividades importantes, por eso es importante conocer cómo influye su labor dentro de la empresa. Entonces, mostrarle desde el inicio la misión de la empresa, la visión, cuáles son los objetivos de la empresa, para que él se sienta importante desempeñando sus funciones. Entonces, este rol o ese papel o esas funciones están definidas en gran medida por las expectativas, exigencias y presiones que los socios, los supervisores o los jefes le comunican al vendedor sobre lo que tienen que hacer. Entonces, esas personas incluyen a personas dentro y fuera de la empresa que tienen un interés claro en la manera en que el vendedor desempeña su trabajo. Entonces, los altos ejecutivos, por ejemplo, el supervisor, los clientes y familiares, es la percepción que el vendedor tenga de estas expectativas, porque eso influye
demasiado en la definición que hará de su rol dentro de la compañía y de su comportamiento en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante? Porque es importante ver cómo las otras personas ven que mi labor es importante dentro de la empresa. Entonces, ¿qué percepción tienen los clientes de mi trabajo? Entonces, por ejemplo, cuando uno iba y tenía una confianza de pronto especial con algunos clientes, ya uno le preguntaban, usted ser ejecutivo de un banco es súper bueno, ustedes deben ganar bien. Y empiezan así, disculpe, ¿y a usted cuánto gana? ¿O a usted le pagan por eso que está vendiendo? Empiezan así, entonces empiezan los clientes con esa percepción de que su puesto es el mejor, entonces uno se siente motivado, como que me subieron el ego. No falta los clientes, por ejemplo, los pensionaditos más que todo, los personas de mayor edad que a veces cuando lo contactan a uno, pronto le dicen, doctor, ay doctor, bueno, disculpe, es que si me dieron su número para un crédito. Entonces, desde ahí como que eso sube un poquito de estatus, el rol que uno desempeña dentro de la empresa, entonces se siente uno más motivado, más de que, uy, estoy en un cargo importante, mis funciones para los demás son importantes. Uy, ¿qué piensa mi familia del cargo que estoy desempeñando? ¿Qué dicen mis amigos? Sí, esa es una percepción importante. Eso es lo que hace la percepción del rol y de eso depende mucho también la motivación en el puesto de trabajo. Entonces, el elemento de las percepciones de la función en este modelo tienen tres dimensiones. La exactitud del papel, que es saber con exactitud qué rol o cuáles son las funciones. Y la exactitud del rol se refiere como a la medida en la que el vendedor considera que las exigencias que sus socios imponen al rol o las personas externas a él son apropiadas. Esta otra que es la percepción del conflicto del rol, que surge cuando un vendedor opina que las exigencias de dos o más de sus ejecutivos o de sus compañeros imponen a la función, si son incompatibles o si de pronto el jefe le dice que haga unas labores, realice o desempeñe unas funciones que no están bajo su cargo. Ahí es cuando hay un conflicto de roles porque le están poniendo a desempeñar funciones o labores que no están de acuerdo a lo que se les encomendó. Entonces, por eso es que muchas veces el vendedor no es capaz de cumplir con las dos cosas al tiempo. Si lo contrataron para una cosa, pero le están poniendo luego a hacer otra cosa que de pronto no tiene que ver con su rol dentro de la empresa, con sus funciones, pues alguna de las dos cosas que lo van a poner a hacer no va a poder cumplir con exactitud, porque está desmotivado con una de las que pusieron, que no corresponden a lo que le encomendaron. Otro conflicto de rol podría ser, por ejemplo, cuando un cliente le exige una fecha de entrega o unos términos de crédito que no serán aceptados por sus superiores en la empresa. Entonces, uno puede decir, un cliente de pronto le pide a uno un crédito que lo extiendan a más plazo porque hay otra entidad o la competencia sí lo tiene a más plazo y uno sabe que uno no lo puede extender porque son políticas de la empresa, ya están unos plazos establecidos, entonces ahí también hay otra percepción del conflicto de rol. Otro que puede ocurrir dentro de las percepciones del rol es la percepción de ambigüedad del rol y ahí se representa cuando los vendedores creen que no cuentan con la información necesaria para desempeñar su trabajo correctamente. Entonces los vendedores tal vez no sepan lo que algunos de sus ejecutivos o compañeros o sus jefes, sí, sus jefes esperan de ellos en ciertas situaciones, no saben cómo podrían satisfacer esas expectativas ni cómo será evaluado o premiado su desempeño. Entonces a veces llegan a su cargo, a su puesto de trabajo, inician sin de pronto una previa capacitación o sin de una vez lo ponen al ruedo y entonces no sabe cómo lo van a hacer, cómo lo van a evaluar, cómo lo van a motivar, cuáles son de pronto los beneficios que trae trabajar allí, de pronto la compensación salarial, sus bonificaciones, entonces ahí eso también influye cuando tiene poca información sobre el cargo que le encomendaron, sobre sus funciones y cómo va a ser evaluado. Entonces, este modelo señala
que la percepción del rol tiene consecuencias psicológicas para cada vendedor. ¿Por qué? Porque muchas veces producen insatisfacción con el trabajo y también llegan a afectar su motivación. Todos esos efectos aumentan la rotación de la fuerza de ventas y perjudican el desempeño. También, pues, el estrés que produce el papel del rol no siempre conlleva un resultado laboral negativo. No siempre es que haya mayor rotación. De hecho, las investigaciones indican que cierto grado de conflicto y ambigüedad del rol le permiten al vendedor tomar decisiones creativas que suelen beneficiar al cliente y a la compañía. Entonces hay algunos que no le ven el lado negativo, sino que buscan otras situaciones de arreglárselas por sí mismos, que a veces son tan creativas que terminan pues logrando una excelente venta y de pronto logrando lo mejor para los clientes. Hay que ver que no todos lo ven por el lado malo. Los vendedores, por ejemplo, industriales, son particularmente vulnerables a la falta de precisión sobre lo que tienen que hacer en el desempeño de sus funciones. Entonces, el conflicto que genera y la ambigüedad del rol tiene bastante significancia dentro de su desempeño laboral. También hay algunas variables personales, organizacionales, que alteran la percepción que las personas tienen de su papel dentro de la empresa. Por ejemplo, las políticas, los métodos de administración de venta, pero por fortuna controlan esas variables e influyen en esa motivación del cliente, del vendedor, perdón, que permite que el gerente de ventas a su vez influya en el desempeño de cada vendedor. Eso en cuanto a las percepciones de rol. Entonces el conflicto, el no tener buena capacitación, de pronto cómo ven las otras personas externas el rol que desempeñan dentro de una empresa. Esas son cosas que hacen motivar pueden motivar o desmotivar al vendedor. Otra variable de las personas, de los vendedores, es la aptitud con P. Aptitud con P es el modelo del desempeño en las ventas que presentamos acá, que ustedes están viendo. Seguimos ahí en ese mismo. Trata de la aptitud para las ventas, como las habilidades que tiene un individuo para desempeñar el trabajo de las ventas, como los comerciales desempeñan la actividad de vender los productos o servicios. Entonces, en este sentido, la parte de la aptitud asume que el vendedor tiene una comprensión clara del papel que debe desempeñar con la motivación y habilidades adquiridas. Hay una relación entre esas dos. ¿Qué quiere decir esto? Es que dos personas cuya motivación, percepciones de la función y habilidades fueran las mismas, aunque tuvieran que desempeñar las mismas funciones, tendrían un desempeño a niveles muy distintos, porque lo más seguro es que una tenga mayor aptitud o capacidades que la otra. Entonces, nuestros colegas comerciales ingresamos a hacer lo mismo, todos van a vender créditos por libranza, pero la aptitud de uno hace que sea más exitoso en las ventas que otro, por las habilidades que tiene. De pronto uno tiene más experiencia en el tema, de pronto otra persona apenas va a ingresar en el tema de ventas, comercial y demás, entonces pues eso influye bastante. Sin embargo, pues muchos estudios han encontrado una relación estadística significativa entre la variable de la aptitud y el desempeño. Sin embargo, las medidas generales de esa aptitud y esa habilidad que tienen de ventas por sí mismas no han logrado explicar una parte importante en la cual varía el desempeño en las ventas. Entonces, pues las medidas generales de la aptitud, o sea, de las habilidades que tiene el vendedor, tampoco es que puedan predecir el desempeño en las ventas por muchas causas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, porque la motivación del empleado, que se refiere al deseo que tendría el vendedor de invertir todo su esfuerzo en tareas específicas de ventas. Entonces, por ejemplo, que el comercial, el vendedor, el asesor debe visitar cuentas nuevas o preparar presentaciones de ventas. Entonces, ese esfuerzo debe conducir a un mejor desempeño en una o varias dimensiones. Entonces, la relación entre el esfuerzo que el vendedor invierta en determinada tarea y el desempeño resultante se va a ver afectado por la capacidad de ese vendedor para realizar su tarea con éxito.
Entonces que de pronto al vendedor, él pensaba que iba a llegar únicamente a vender, pero entonces lo pusieron a hacer otras cosas que para las cuales él de pronto no tiene esas habilidades, por ejemplo, hacer planes o generar estrategias o que haga cuadros en Excel, cosas pronto diferentes a las percepciones que él tenía con ese cargo. Entonces alguna de las dos cosas no va a ser tan bueno, no se va a desempeñar tan bien porque no era lo suyo, no era lo que él creía que iba a hacer. Pronto le puede ir muy bien, es excelente en las ventas, pero entonces al momento de ponerlo a hacer otras cosas que varían de ahí, que se derivan de ahí, pues ya él no se sienta como tan motivado, no le vaya tan bien. Entonces todo va como, la aptitud va de acuerdo a la tarea que se le ponga a realizar. Entonces la definición correcta de aptitud y las medidas adecuadas para interpretarla suelen variar mucho también de una industria a otra, de una empresa a otra y de una línea de productos a otra. Entonces, por ejemplo, la venta de productos de alta tecnología, por ejemplo, que requieren estudios en ingeniería o, por ejemplo, construcción de edificios. Tal vez todo eso exija que un vendedor tenga unas habilidades para las matemáticas, mejor que el vendedor de artículos para oficina, porque esas habilidades y esos conocimientos, un vendedor de equipos de oficina no va a tener las mismas habilidades para triunfar que un constructor, que un ingeniero. Entonces, ese tipo de habilidades van de acuerdo, relacionadas de acuerdo al cargo. Otro ítem, en segundo lugar, podríamos ser en cuanto a la aptitud, pues, lo que afecte la aptitud en el desempeño, es que también hay cosas que alteran la aptitud del ejecutivo para desempeñar ciertas labores de ventas. Por ejemplo, la percepción que el vendedor tiene de su capacidad para desempeñar una tarea, la confianza en sí mismo, eso también influye en la percepción individual de si un mayor esfuerzo podrá lograr un mejor desempeño. Pero por más de que de pronto el ejecutivo se esfuerce, logre lo que sea, tenga las mejores estrategias, pero si él siente que él no es bueno para eso, es una actitud que va de pronto a influir en el desempeño de las ventas. La falta de confianza en sí mismo, eso puede generar una actitud negativa que no le ayude mucho en el momento de hacer la venta. Entonces, es muy importante por ese lado. También la inteligencia del vendedor, su percepción de su capacidad como tal influye notablemente en su motivación para poder realizar un esfuerzo en diversos aspectos de trabajo. Entonces, todo lo anterior indica que las medidas objetivas de la aptitud para las ventas no son suficientes en sí mismas. No puede que el ejecutivo tenga todas las habilidades, pero si en el momento no tiene una buena aptitud para desempeñarlas, puede lograr que no pronto nos lleve a cabo las ventas en ese momento de acuerdo a la actitud que tenga para hacerlo. Entonces, los pronósticos del desempeño en las ventas mejorarían si también se incluyen medidas de la actitud percibida, cómo el gerente de ventas percibe la actitud que tiene un vendedor. Entonces, es muy importante la actitud que tiene en el desempeño del vendedor, la actitud y también los métodos que el gerente de venta emplea para evaluar la actitud que las personas tienen para las ventas. Eso es muy supremamente importante, recuerden, la aptitud, que si puede tener también todas las habilidades, que si cuenta con las habilidades, la experiencia, y eso se mide inicialmente cuando va a hacer la entrevista para el cargo. El grado de habilidades, pasando al grado de habilidades, podemos decir entonces que se refiere al conocimiento que tiene el empleado para desempeñar, o que adquiere el empleado para desempeñar las tareas necesarias, que incluye las actividades aprendidas, como las que sirven para las relaciones interpersonales, por ejemplo, las habilidades de liderazgo, los conocimientos técnicos y demás, todo lo que influye en las ventas. Entonces, la importancia relativa de cada una de esas habilidades y la necesidad de contar con otras habilidades también interpersonales y demás, depende de la situación de ventas, lo que se necesite para la venta.
Entonces, distintos tipos de tareas de venta requieren diferentes tipos de habilidades. Entonces, no hay que generalizar tampoco, sino de acuerdo al cargo, qué habilidades van a necesitar los ejecutivos que vayamos a contratar. Entonces, por lo tanto, los grados de aptitud más sumados a las habilidades son conceptos que se relacionan. Entonces, recordemos que la aptitud consiste en las capacidades personales perdurables que cuenta todo ser humano, mientras que las habilidades ya son el grado de eficiencia que cambian rápidamente con el aprendizaje y la experiencia. Por ejemplo, a uno cuando ingresa a capacitación, ingresa a conocer un producto nuevo, algo que uno desconoce, pero si uno tiene las habilidades y la mejor actitud para aprender, pues las coge en el aire, las coge rápido y puede llevar a la práctica. Entonces, por ejemplo, el conjunto de habilidades de un vendedor de tecnología que vende sistemas de redes, que es un valor de muchísimos millones de dólares, es muy distinto del que requiere la persona que vende automóviles. Entonces, hay que ver que se debe tener en cuenta qué es lo que va a vender el vendedor, el comercial, para mirar, evaluar cuáles son las habilidades que se necesitan para el cargo. Entonces, también otro tema que es muy importante es la experiencia que el vendedor haya incluido a lo largo y el trayecto de su vida, así como la amplitud del contenido de los programas de capacitación para las ventas que haya tenido cada empresa. Todo eso influye en el grado de las habilidades. Señor. Buenas noches. Buenas noches, siga y se sienta, por favor. ¿Profesor, ¿usted ya tomó lista? No, señor, no he tomado lista, tranquilo. Vale, listo. Bueno, yo la tomo al final en ocasiones. Asociación comercial, listo. Bueno, entonces les decía también que hay también muchas empresas, especialmente en Estados Unidos, hay empresas que gastan, bueno, no lo diría gastan, yo lo llamaría invierten cantidades de dinero en capacitación para las ventas, pero prácticamente no existen investigaciones publicadas sobre los efectos que esos programas de capacitación producen en las habilidades, el comportamiento y el desempeño de los vendedores. Entonces, más adelante vamos a hablar más de ese tema de la capacitación de la fuerza de ventas. Vamos a ver si hay un campito para abordar ese tema. Digamos que entonces no va relacionado, porque es que como les decía, la actitud es muy importante. Puede que a uno le inyecten todos los días de principio a fin el tema de la actitud positiva y la actitud positiva, pero si la persona no tiene las habilidades o no está pasando por el mejor momento de su vida, como les decía, iniciando, pues no va a tener una muy buena cara para ofrecer al cliente y para inyectar esa energía que le están transmitiendo. Sí, puede que la empresa se desgaste en programas de capacitación, un programa de incentivos de ventas, si el programa de incentivos no es el mejor, si ustedes toda la semana los reúnen toda una mañana o todo el día a capacitarlos sobre la venta de seguros, que es un tema que no es fácil de venderse, pero si la motivación, si la parte salarial, el factor económico, que es lo que lo motiva realmente a uno, es muy, muy bajo, pues uno dice como que no, eso no me motiva, que me tenga aquí, empezando que es una persona que de pronto uno dice, esta persona ¿qué va a saber de ventas? Si es el gerente, es el presidente que dura ya detrás de un escritorio, ese que va a saber cuál es la realidad que uno afronta todos los días, cuáles son las objeciones, esa es la palabra, las objeciones que presenta el cliente cuando uno le va a vender el producto, ese que va a saber. Entonces, esas cosas como que lo desmotivan a uno, porque bueno, una persona que dice apuradito manda y lo acompaña a uno a veces a ver qué está haciendo, pero cuando se ha enfrentado a una venta, entonces hay esas cosas que hay que mirar que desmotivan al ejecutivo. A ellos lo que les gusta, lo que les gusta es que lo motiven con incentivos, bonificaciones,
que la parte salarial es supremamente alta, influye bastante, que den una muy buena bonificación por venta de un producto que es tan difícil de vender para que uno lo ofrezca y lo venda con ganas, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pronto a veces las empresas invierten muchísimo dinero tratando de motivar y el coach y las charlas motivacionales y que no sé qué, pero si la persona lleva tiempo que su factor salarial se le ha visto afectado, pues ¿con qué gasolina va a andar ese carro si no tiene, si no hay, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, tener presente ese sentido, ver qué motiva al cliente, qué motiva al comercial, ejecutivo. Entonces, porque podemos estar desgastando, invirtiendo más el dinero, ¿sí? Que la fiestica a fin de año, bueno, sí, bien, pero si no tengo cómo comprar un vestido para ir porque en esos 3 meses no comisioné, entonces ¿cómo voy a ir? Ni ganas me van a dar de ir por allá, y por eso hay personas, hay ejecutivos que ni se acercan a las fiestas de fin de año porque tienen hasta rabia con la empresa, porque cumplió con las ventas o porque tuvo toda la intención, tuvo todo, consiguió los clientes, pero el banco, la empresa, perdón, no les ayudó a cumplir. Entonces, no tiene ni ganas de ir por allá. ¿Con qué ganas se va a ir si no está, la de motivación es muy baja? Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos a ustedes como gerentes de ventas, como supervisores comerciales, ¿sí? Ver en qué influye el grado de motivación de los empleados. Entonces, vamos para allá, vamos para ese punto, el grado de motivación. Entonces, con el correr del tiempo, el concepto de motivación ahora sí ha tenido diversos significados en ese tema y se ha logrado pues abordar ese tema con mayor eficacia, que le presten mayor atención. Entonces, ¿qué es la motivación? ¿Cómo vemos la motivación? Pues es la cantidad del esfuerzo que el vendedor requiere para invertir en cada actividad o tarea relacionada a su trabajo. Entonces, algunas de estas actividades consisten en visitar a cuentas, llevar a cabo presentaciones de venta, tomar pedidos, presentar informes, alcances a la gestión y todo ese tipo de cosas que son parte como administrativas que se dan en un proceso de ventas. Entonces, al parecer, la motivación del vendedor para invertir su esfuerzo en determinada tarea está en función de varias cosas. La primera, las expectativas que tiene la persona. Expectativa que tiene para lograr en el cargo, que si va a vender, entonces se va a ganar muchos millones, y entonces se pone a hacer la cuenta que si vendo tantos millones, entonces si me pagan a tanto el crédito, entonces este mes voy a ganar tanto y tanto. Entonces están las expectativas y eso es lo que motiva al cliente, las expectativas que tiene toda la persona. Y pues la forma de desempeñar sus labores. Entonces las expectativas se entienden como las probabilidades también que calcula el vendedor de que al invertir todo su esfuerzo en una tarea específica va a lograr un mejor desempeño en cierta tarea que fue encomendada. Entonces, si el vendedor, por ejemplo, aumenta la cantidad de visitas que hace a posibles clientes nuevos, si aumenta las llamadas, de hacer 10 llamadas diarias, va a ser 30, se va a quedar hasta las 7 de la noche en la empresa haciendo llamadas, ¿esto aumentará las ventas? Entonces, esa es la expectativa que tiene el ejecutivo sobre lo que va a haber retribuido el esfuerzo de su trabajo. Y la válida de desempeño se entiende como la percepción que el vendedor tiene de la conveniencia de tener un mejor desempeño en unas varias dimensiones. ¿Cómo así? Un ejemplo, pues el vendedor encuentra que es atractivo aumentar las ventas, o si hace su trabajo en el día atrás de un mostrador y no le dan bonificación por ventas, a él le va a dar igual si vende o no vende, si se queda sentado en una silla ahí chateando o no. Entonces hay que ver, de eso se trata el tema de las valías del desempeño, si lo que él hace le va a generar o retribuir ganancias, la parte económica se debe ver bien beneficiado económicamente, porque hay entidades donde lo ponen a vender, pero eso sobre un sueldo fijo, y ahí si usted vende más o vende menos, le van a pagar igual, entonces de pronto el desempeño de las ventas se va a ver afectado.
Entonces, la importancia, la valía del desempeño es la importancia del desempeño. Entonces, el desempeño que el vendedor adjudica o lo que el vendedor cree del desempeño en una dimensión específica está en función también de dos cosas. Los medios coadyuvantes y la valía de los premios. ¿Qué son los medios coadyuvantes? Pues la habilidad, la probabilidad de que, según los cálculos del vendedor, su mejor desempeño en esa dimensión le va a llevar a obtener una mayor cantidad de premios completos. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso de los medios coadyuvantes? Entonces, por ejemplo, el aumento de las ventas me va a llevar a obtener una mayor remuneración. Entonces, eso genera una expectativa. Entonces, me voy a poner a vender más, a hacer más llamadas, a visitar más clientes, a hacer llamadas los fines de semana, a visitar clientes los fines de semana, porque sé que eso me va a ayudar a que si vendo más, pues tengo una mayor remuneración. Y el tema de los premios, la valía de los premios se entiende como la percepción que el vendedor tiene de la conveniencia de recibir mayores premios como resultado de un mejor desempeño. Bueno, un ejemplo, pónganos un ejemplo para entender esto. Entonces, el vendedor encuentra que un aumento en el monto de su compensación es atractivo. Entonces, no, que lo aumentaron. Sí, eso pasó una vez, un caso en la empresa. En cierta empresa, en cierto banco X, cierta empresa pasó que aumentó irrisoriamente 200 pesos la bonificación por millón. Y ahí cuando nos fueron a dar la gran noticia que había aumentado la bonificación, salió una gran vendedora, arrasadora en ventas, ella sí lo mejor, y a pelear porque se puso a hacer las cuentas. ¿Cómo así que todo nuestro trabajo, toda nuestra inversión, de nuestro esfuerzo, gasten gasolina, gasten pasajes? Porque era parte de todo, era la vendedora que visita a poblaciones alejadas, municipios, perdón, como decir San Gil, y, sí, todas estas regiones alejadas, y entonces nuestro esfuerzo se va a aumentar solo 200 pesos por millón. Se puso bravísima en la reunión y todos quedaron como un poco desmotivados. Entonces, la percepción que el vendedor tiene de sus expectativas, los medios coadyuvantes y las valías afectan la voluntad para invertir esfuerzo en una determinada tarea o para observar el comportamientos específicos. Entonces, los gerentes de ventas siempre están tratando de encontrar cuál es la mezcla correcta de elementos de motivación para conducir a sus vendedores hacia direcciones específicas, hacia lograr que ellos se motiven, logre las ventas, de la dirección específica, muy importante. Entonces, esa situación es probable que sea un poco difícil para los gerentes por el hecho de que los premios que motivan a un vendedor tal vez no motiven a otro. Entonces hay que entender muy bien la personalidad del ejecutivo para saber qué cosas les gustan, no salirle con cualquier cosita o un premio en general, sino que entender qué es lo que específicamente el ejecutivo quiere. Entonces, les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del gerente de un importante negocio de asesoría de X ciudad, X país, premió con un abrigo de visión a la vendedora que había tenido el mejor desempeño. Entonces, el problema estuvo en que ella no usaba pieles. Resulta que ella le dio un abrigo de pieles y la ejecutiva no usaba pieles porque es contra los animales y demás. Entonces, premiar a la mujer fue una gran idea, pero la implantación del premio le produjo problemas al gerente de ventas. Es más, lo que motiva a una persona en una etapa de su carrera tal vez no lo motive a otro momento. Puede ser lo que en algún momento la motivación no era económica porque estaba ganando bien, venía ganando bien, pero lo que quería era de pronto que fuera enaltecido, que fuera, que lo pusieran como el cuadro de honor, reconocido, ¿sí? Porque le gustaba de pronto mojar revista, como dicen por ahí, mojar pantalla y sacar pecho de que fue el mejor, así no fuera la recompensa económica, por ejemplo, lo que para uno de pronto no puede ser importante, para otro sí. Entonces, el gerente de ventas no tiene un control directo sobre la forma en que la persona percibe las expectativas, los medios coadyuvantes y las valías. Sin embargo,
sí llega a influir en esas percepciones mediante alguna de sus acciones, como cuáles, como la forma de supervisar al vendedor o la forma de premiarlo, porque la motivación del vendedor influye en el desempeño. Entonces el gerente de ventas debe tener también sensibilidad para detectar el efecto que producen diversos factores. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos supervisaban a nosotros? Entonces a nosotros, algunos nos citaban en la mañana, otros nos citaban en la tarde, de acuerdo a los puntos que teníamos asignados, porque si yo, por ejemplo, tenía asignada el segmento de la policía, pues yo tenía que estar siempre a las 6:30 en el comando para entregar la publicidad a los policías. Entonces mi reunión iba a ser en las tardes, cómo me fue durante todo el día, cuántos créditos saqué o cuántos interesados tuve, anotarlos en la agenda, quiénes me firmaron la agenda, cuántos créditos firmé, con cuántos clientes hablé, cuánto telemercadeo hice, y llegar a exponérselo eso a mi jefe y exponerle el plan del otro día. Al otro día, ¿qué voy a hacer? ¿Con quiénes me voy a encontrar? ¿Cuántos clientes voy a firmar? ¿Cuánto es mi meta? ¿Cuántos créditos le voy a traer? ¿Cuántas llamadas voy a hacer? Que si llego en la tarde mientras espero a que la jefe me atienda, entonces ¿cuántas llamadas va a hacer en el momento en el que esté en la oficina? Entonces, hay personas que no les gusta llevar ese tipo de control, que no les gusta que las controlen tanto, por lo tanto, entonces ellos les gustan las ventas, la parte comercial, pero entonces se van por el lado de tienen un código. Entonces, tener un código es que no tienen sueldo fijo, no le tienen que rendir cuentas a nadie, no cumplen metas, sino que ellos hacen lo que les gusta, dependen su tiempo y van y consiguen los créditos, los llevan al banco y el banco les paga por crédito que trajeron. Sí, obviamente les paga un poquito más en algunos por ser ese tipo de vendedor que no tiene sueldo fijo, les paga un poco más que los que venden dentro de la oficina. Eso depende de la entidad financiera. Entonces, ¿Cómo cuánto sería eso, profe? O sea, en la parte así de los créditos, ¿en cuánto puede ser como la remuneración a una persona? uy, bastante alta para una persona que solo tiene código. Por ejemplo, si a uno en oficina le pagan a 5.000 por millón, a ellos les pueden estar pagando el doble, como 10.000 o 15.000 por millón. Juliancito, tú que ahorita estás más empapado del tema, respóndele a la compañera con mayor exactitud. Julián, Se fue a comer. se fue a comer, sí, se nos escapó, vino y firmó la asistencia y se fue, no mentiras, pero sí está dentro de eso, porque claro, ellos pues no cumplen con todas las obligaciones que cumple uno dentro del banco y no tienen sueldo fijo, sino por millón, entonces ellos dan un poquito más, como 15.000 por millón más o menos, aproximadamente. Entonces, y ellos pues no necesitan estar cumpliendo horario, ni ahí tener al supervisor encima que lo esté llamando. ¿Y usted dónde está? ¿Usted qué está haciendo? Y tal cosa. Hay personas que no le gustan, que eso a veces genera como conflicto entre el mismo supervisor. Ahí hay una compañera que lleva muchísimos años en el banco, ya vas a pensionar como comercial. Y ella siempre pues cumple con sus funciones, nunca deja de cumplir, pero a ella sí casi no le gusta, es como esa controladera. Entonces ha tenido como conflictos a veces con la supervisora por eso. Y la una a veces desconfía y la otra pues sí sale a hacer sus vuelticas, pero como ya va cumpliendo pues no necesita tanto que la controlen y la vigilen. A ella le gusta ser libre y hacer sus cosas bien hechas, pero que no la estén controlando. Entonces, eso también influye, eso va dentro de la motivación de un gerente de ventas, la forma de supervisar a sus subordinados para que cumplan las metas. Entonces, ahí también hay unas variables que influyen en el desempeño de las ventas. Entonces está que facilita directamente el desempeño o que lo limita, que también influye en las otras características, por ejemplo, las percepciones de error, la motivación, esas son variables. Ahora el tema de las variables organizacionales. ¿Cuáles son las variables organizacionales que afectan el desempeño, la motivación? Entonces,
el análisis de la organización de las fuerzas de ventas, el diseño de los territorios de ventas, es las pruebas que sustentan la relación entre el desempeño y los factores organizacionales. Entonces, algunos de esos factores son el gasto para la publicidad, la participación de mercado de la empresa, el grado de supervisión de la fuerza de ventas, como les decía, cómo lo supervisan. Entonces, existe una relación entre el desempeño y los factores del entorno, también como el potencial del territorio al que fueron asignados, la concentración de clientes, cuántas bases de datos le dieron, cuántos clientes le asignaron para poder cumplir, eso también influye, la carga de trabajo del vendedor, la intensidad de la competencia, ¿no? Que es que la competencia tiene mejores precios, ¿no? Que la competencia tiene mejores tasas. La carga de trabajo, no, que adicional de vender me toca hacer informes, presentar diapositivas, llenar encuestas, hacer firmar al futuro cliente, y qué clientes le asignaron. Entonces, no, a mí me dieron un colegio que solo tiene 5 profesores y ya todos tienen crédito con el banco, yo no sé para qué me desgasto visitando a esos clientes, y me dieron ese colegio y de ahí no me sale nada, mientras que otra compañera le dieron la mejor zona porque tienen clientes, hay mayor cantidad de docentes, el colegio es más grande, y etcétera. Entonces, esas cosas como lo percibe el vendedor también influyen en la motivación. Allá había una hay la llamada guerra de bases. Entonces, no, que le dieron la mejor base, no, que ese momento en el que a ella estuvo reemplazando al supervisor, se sacó un montón de bases y entonces por eso el otro mes le va a ir mejor. Bueno, es que ustedes no se imaginan la gran cantidad de cosas que pueden incidir entre la motivación de los clientes. Entonces, queda claro que las variables personales, la actitud, la percepción del rol, las habilidades, las variables organizacionales y el entorno afectan el desempeño de los clientes. Entonces, por ejemplo, el diseño de los territorios de ventas, como les decía, a uno le dieron un mejor territorio que otro, a uno le dieron unas mejores bases que al otro. Las investigaciones recientemente comprobaron que a medida que los vendedores están más satisfechos con el diseño y la estructura de su territorio, pues mejora su desempeño. Saber que ellos tienen un buen territorio asignado, un buen segmento de clientes, pues eso los motiva a vender mejor. Entonces, incluir a los vendedores en el proceso para poder diseñar los territorios, entonces que a uno lo tengan en cuenta para decir, bueno, digamos, ¿usted qué tipo de clientes o qué segmento le gustaría visitar? Pues eso ayuda, influye bastante en la motivación, aunque parezca algo que pues es como que, se supone. Pero pues los gerentes muchas veces tienen dificultades para equilibrar las necesidades de la organización y la información que aporta el vendedor. Entonces, no obstante, los gerentes de ventas han aprendido que se incluyen a los vendedores en el proceso de la toma de decisiones sobre ciertos temas fundamentales como el diseño de los territorios. Entonces, ahí en ese caso el desempeño del vendedor en el territorio correspondiente al que se le fueron asignado va a aumentar con el transcurso del tiempo. Profe, una pregunta. Dime. Si, digamos, a usted le dieron un territorio o una base, como lo quieran llamar, Sí. pero porque, digamos, me salió un cliente que es amigo del amigo de mi mamá, pongámoslo así. Sí. Y es un excelente cliente, pero está dentro del territorio de otro compañero. ¿Eso qué hacen? ¿Ahí se lo adjudican al que lo consiguió o se la dan al otro compañero? No, pues como existe algo que se llama referidos, entonces no es que es un referido, entonces uno puede atender al referido, uno sí puede ir a firmarle el crédito allá a esa zona, lo único que no está permitido es que vaya y aprovechándose de que va a ir a visitar a un cliente empiece a entregar publicidad o a hacer presencia más seguido en ese territorio. No, usted debe ir solo a lo que va a firmar su cliente y respetar la zona. Obviamente uno como le informa eso al supervisor, entonces él está enterado de lo que está haciendo uno. Bueno, que si de pronto mi otra compañera me vio allá y le da quejas al supervisor, entonces el supervisor le dice, no, ella tenía permiso porque fue un referido. Se supone que todo debe ser de forma legal, ¿no? Aunque eso también, yo me pegaba unas lloradas porque a veces como que
me quitaban la zona por X o Y excusa de referidos, entonces a uno como que le da rabia. Pero sí, ese es el manejo que se le da. En ciertas entidades pues no es lo mismo, pero pues hablo como de un punto de referencia para que me sirva de ejemplo. Eso es. Entonces, es importante también para la motivación eso, que se respeten los puntos, eso hace parte de la motivación. Si uno está desmotivado, uno puede hasta desmotivarse por eso, por una simple bobada como esa, que de pronto nuestro supervisor sabía que iba a estar allá y no nos informó, entonces uno lo ve como una traición, cosas así que como que, ay, no siento apoyo de mi jefe y la otra se me metió al punto y entregó publicidad, cosas así, eso también influye. Influye también pues que el supervisor cuadre con uno las zonas que le va a asignar. Entonces yo, por ejemplo, sufría porque yo no quería que me asignaran docentes debido a la mala experiencia que tuve. Entonces yo sufría con ese territorio, le decía al jefe que no, que yo lo entregaba, que definitivamente no me sentía a gusto porque recibí muchas... ¿cómo les digo? Acusaciones de parte de ese segmento, groserías, eran muy groseros, humillaciones y cosas feas de parte de ellos. Entonces, si no me voy a sentir a gusto con ese segmento, no voy a tener la mejor actitud para vender, siempre voy a decir que me fue mal, que no me traje ningún cliente, voy a armar, no me va a ir muy bien en ese segmento. Entonces, yo lo que hice fue entregar mi base que tenía, incluso di otras bases de otros pensionados que tenía, y que a cambio me dieran más de la policía porque en ese sector me sentía que tenía la aptitud y las habilidades para venderles. Entonces, pues ahí se notaba, era la mejor siempre en las reuniones, era la mejor en ese segmento. Y pues no, que no era el mejor segmento, porque el mejor segmento son los docentes, pero pues yo en cuanto a cantidad y producción, a la que más llevaba créditos por ese sentido. Entonces uno debe hacer lo que le gusta, porque si uno no está motivado con lo que está haciendo, pues las cosas definitivamente no se van a dar de ningún motivo. Pues yo antes de salirme, de retirarme del banco, la jefe incluso me dijo, porque llevaba unos meses que no me había ido muy bien, porque había llegado de licencia de maternidad, de estar por fuera casi seis meses, y ella creía que pues para que me fuera mejor debía quitarle más tiempo a la policía, que era lo que me gustaba, y dedicarle más tiempo al segmento de docentes para que no me fuera el otro mes mal y no me fueran a echar. Entonces, no, eso fue lo que más, mejor dicho, que más miedo me dio y que más fundamento tuve para retirarme. El miedo y la apatía que le tenía a ese segmento. Yo dije, no, si me va a tocar otra vez visitar colegios y esos profesores, porque si uno se lleva una mala impresión desde el primer día, no hay nada que lo eche para atrás. Entonces, ya le tenía miedo a ese segmento y preferí irme, porque si me iban a obligar a visitar a esos clientes que a mí no me gustan, sabía que no iba a ser capaz de atenderlos con la mejor aptitud. Entonces, por eso concuerdo con lo que dicen las investigaciones respecto a la motivación personal, porque lo viví de primera mano. Entonces, de ahí que para que los futuros gerentes lo tomen como los tips para poder motivar muy bien a su fuerza laboral. Entonces, yo creo que ya cumplimos con estas 4 grados de motivación, entonces creo que dejamos hasta ahí. Si alguien tiene algo que decir o comentar o preguntar,